Iglesia, que el Señor los bendiga. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes en esta sección que vamos a dar inicio de qué pasa en Christian Life, qué está pasando en nuestra iglesia, qué está pasando en nuestra congregación. Y pues aquí estoy con Alci, estoy con Olivia y vamos a estar con ustedes conversando por unos minutos de qué es lo que el Señor está haciendo en medio de nuestra congregación. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando sobre el libro de los Hechos, ese libro que hemos estado estudiando en nuestro discipulado. Aprovecho para hacer la invitación, si alguno todavía no es parte de nuestro grupo de vida, de nuestro discipulado, únase a nosotros. Muy pronto vamos a abrirlos nuevamente presencial. Ahorita estamos por Zoom todavía, pero pues es la idea de que ya pronto estemos aquí otra vez reuniéndonos presencialmente. Esté al tanto para toda la información que vamos a estar dando en las próximas semanas, pero de verdad que aprender en grupo es una bendición. Yo no sé ustedes qué piensan, pero para mí es una bendición. Nos nutrimos unos a los otros, el compañerismo, ¿verdad? Todo lo que se nos graba. Yo tengo memoria fotográfica, entonces para mí todo me recuerdo, en tal discipulado hablamos esto, en tal discipulado aprendimos aquello. Entonces aprender en grupo siempre es una bendición, amén. Pues el libro de los Hechos, ¿qué fue eso que el Señor les impregnó a ustedes en su corazón? Es muchísimo. Nos tomamos, yo creo que un mes entero estudiando, no sé si 4 capítulos por día de discipulado, pero siempre de alguna u otra forma el Señor nos habla a nuestro corazón con algo en específico. Exacto, sí. ¿Cómo nos llena el Señor? ¿Cómo sabe Él llenar todas nuestras necesidades? ¿Cómo sabe Él? ¿Cómo conoce nuestro corazón? Especialmente porque el Espíritu Santo es un regalo que Él nos ha dejado. Ya como lo sabemos, nuestro Señor Jesucristo oró al Padre para que nosotros no nos quedáramos sin su luz, sin su discernimiento, cuando nosotros estuviéramos consultando la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Bien, entonces, pues, como lo sabemos, como lo vimos en el libro de los Hechos desde el principio, ¿verdad? Cuando nació la iglesia en el día de Pentecostés, después de que Jesucristo ascendió al cielo, cuando le pide a sus 12 discípulos que se queden en Jerusalén, más las personas que les acompañaban en este momento, que fueron los testigos oculares de su ascensión al cielo, ¿verdad? Y Él les dice, no quédense en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo, quien les dará el poder para hacer cosas grandes. Y así mismo fue cuando vino el día de Pentecostés y entonces pues ellos recibieron los dones en lenguas como de fuego. Y pues así mismo el Espíritu Santo pues habitó en todos ellos y ellos pudieron hacer prodigios, maravillas, sanaciones y cosas grandes que el Señor les dio a través del Espíritu Santo. Es como el comienzo de la iglesia. Allí pues en Hechos nosotros aprendemos el nacimiento de la iglesia, cuando es que es nombrada la iglesia cristiana por primera vez, que es en la casa Antioquía. de Antioquía, En ¿verdad? Antioquía, amén. Que es donde viene pues en la casa pues de Cornelio, el centurión, el que estaba en la compañía italiana, ¿verdad? Un hombre romano que es un gentil con toda su casa, un hombre que era dadivoso, un hombre que tenía compasión, que tenía gracia con los pobres, que compartía lo que el hombre ganaba. Pues, al ser centurión, pues era un hombre pues que tenía un buen pago de parte del César. Y pues este hombre no solamente le oraba a Dios de corazón, hacía sus donaciones y pues como dice la palabra, sus oraciones fueron escuchadas por nuestro Dios, subió de grato aroma al cielo y fue guardada en el corazón de Dios. Por esa razón entonces Dios le manda al apóstol Pedro a que vaya a su casa y les hable de la palabra, les profundice más, les dé a conocer la verdad de Cristo, les dé a conocer que Cristo es la verdad, el camino y la vida, y que es la puerta por la cual nosotros obtenemos la salvación y la llegada al cielo, nuestra ciudadanía en el cielo.
Amén. Entonces podríamos recapitular y decir que pues en el día de Pentecostés, ¿verdad? Es donde inicia la iglesia, Ajá. donde donde se cumple la promesa del Espíritu Santo que iba a ser nuestro consolador. Amén. Y cómo era la actitud de ellos, pues ellos estaban unánimes. Esa palabra me encanta porque es estar en un mismo espíritu, estar en un mismo sentir, es caminar hacia la misma meta. Amén. Y el hecho de que ellos estuvieran unánimes fue lo que le dio la puerta abierta al Espíritu Santo para que empezara la obra en la vida de cada uno de ellos, porque lo iban a necesitar, porque ellos lo necesitaban. Y ese yo creo que Lucas, ¿verdad? Que fue el que escribió el libro de los Hechos como una continuación, como parte número 2 del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Él lo que quería era enfocarse en que tanto ellos en ese tiempo como nosotros hoy en día, para cualquier cosa que hagamos en el nombre de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Exacto. También pues es importante recalcar allí que es cuando en la iglesia se ve la necesidad de que hayan unos diáconos. Es la primera vez que se mencionan entonces los diáconos como parte importante de la iglesia al servicio de nuestro Señor. Y entonces allí es donde se escoge a Esteban como primer diácono, un hombre lleno de Espíritu Santo, un hombre de fe, de oración, de ayuno, que es algo que nosotros los cristianos debemos de practicar regularmente, el ayuno y siempre, siempre la oración y la comunión con nuestro Dios. Bueno, y Olivia, ¿y a ti qué fue lo que más te impactó? Bueno, una cosa de la unanimidad es que ellos resolvían los problemas que se les presentaban, porque se les presentaban problemas como en cualquier congregación, pero lo importante era que buscaban soluciones por medio de Dios y el Espíritu Santo siempre los guiaba. Pero de las cosas bueno, es que es un libro muy extenso que uno tiene que leerlo y volverlo a leer para aprender y para entender, también para que se nos quede en la mente. A mí me llamó mucho la atención lo que es el poder sobrenatural de Dios, cómo Dios fluía, cómo Dios se movía, cómo Dios si quería los usaba o si no, Él solo hacía su obra, porque había sanaciones, había liberaciones, pero también los que intentaban engañar al Espíritu, como se menciona, caían fulminados, como por ejemplo fue Ananías y Zafira. Y otra muerte que también me impactó fue la de Herodes, que no le dio la gloria a Dios y pues en ese momento cayó muerto. Pero lo que me encantó es que, por ejemplo, cuando los discípulos los apóstoles más bien al principio eran perseguidos, los encarcelaban una y otra vez, los encarcelaban, los azotaban. Pero ahí era cuando actuaba sobrenaturalmente el Señor. Amén. Se veía su poder, se veía su mano, se veía que estaba sobre ellos y que los iba a proteger. Por ejemplo, cuando los encerraron a los 12 apóstoles, llegó el ángel del Señor y los liberó, los encarcelaron los saduceos, que eran parte de estos sacerdotes religiosos, ¿verdad? Entonces, cuando estaban encarcelados, dice que un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas. Otra situación es cuando Pedro también lo encarcelan, pero en esta ocasión fue él solo. Y como ya sabían lo que pasaba, que se les escapaban, ¿verdad? Lo sentaron en medio de dos guardias y dice que tenía dos cadenas. Me imagino que con una estaba atado a un guardia y con la otra mano estaba atado a otro guardia. Y él estaba dormido, ¿verdad? Él no estaba haciendo nada en esta ocasión, pero dice también que un ángel lo despertó, lo toca y lo despierta y cayeron las cadenas y le dice, levántate y vámonos. Pedro pensaba que estaba en un sueño, Pedro pensaba que era una simple visión hasta que vio que se abrió la puerta, la última puerta que se tenía que abrir, se abrió por sí sola, dice la palabra, y fue cuando cayó en cuenta que era el Señor el que estaba actuando. También me gusta mucho cuando... Y ahí, perdón, Oli, ahí es impactante que cuando él llega a esa casa, la palabra nos dice pues que estaban reunidos los otros hermanos orando, intercediendo. Imagínense en el poder de la intercesión, de la oración. Que era lo que los conmovía, ¿verdad?
tal vez ver el sufrimiento de los demás que estaban padeciendo y que pues a lo mejor a eso los movía la oración, ¿verdad? También me encanta cuando encarcelaron a Pablo y Silas, que Pablo tenía como ayudante, ¿verdad? Ajá. Como compañero a Silas, y pues los encarcelan por las mismas situaciones, y dice que estaban a la medianoche orando y adorando y tenían sus himnos, cantaban sus himnos, y dice que en ese momento se produjo un gran terremoto que cimbró la cárcel, ¿verdad? Los cimientos de la cárcel. Y dice que se abrieron las puertas y se cayeron las cadenas, se soltaron, y fue cuando el guardia pues se asustó, ¿verdad? Y estuvo a punto de quitarse la vida porque dijo, pues ya se me escaparon, está todo abierto, porque él estaba dormido en la situación. Entonces cuando despierta mira todo abierto y dijo, ya se me escaparon. Dijo, pues voy a tomar mi vida antes de que vengan y me castiguen peor tal vez. Y en eso es cuando le habla a Pablo y le dice, detente, no tienes que hacer eso, aquí estamos. Y pues estaban todos, no solo ellos que a lo mejor eran temerosos de Dios, sino también los otros, que digo yo, pues alguien que no teme a Dios se escapa de la cárcel, pero Sí. ¿cómo actuó Dios de esa manera? Porque tenía un propósito con ese carcelero. Y el testimonio de Pablo y de Silas y el ejemplo que le dieron a los otros presos sirvió también para la conversión de este carcelero, ¿verdad? Y ahí es donde leemos pues que él fue salvo, él y su familia, ¿verdad? Porque no solo él, la promesa es que nosotros y nuestra familia, entonces es una promesa que vemos cumplida en la escritura en reiteradas ocasiones, amén. Sí. Otra cosa también bien interesante que vimos en el libro de los Hechos es el efecto triple que tuvo el Espíritu Santo en medio de los apóstoles. Entonces esto les dio unas mentes iluminadas, una revelación de la verdad de Cristo y un concepto del reino espiritual de Dios. Esto fue muy claro para ellos, ellos sabían cuál era su meta. Su meta era el cielo, estar al lado del Padre, y no había nada que los pudiera parar, no habían prisiones que los retuvieran, no había pueblo lejano, porque en esa época pues les tocaba andar a pie, atarse en las sandalias y andar a pie, no había estómago vacío que les detuviera, fuera lloviendo o haciendo calor, estaban ellos siempre en la misión. Ahora, otra cosa muy importante es que el apóstol Pablo, cuando fue escogido por el Señor Jesucristo como su apóstol, enviado directamente a los gentiles, ¿verdad? Eso es clave en el libro de Hechos. Un corazón misionero, un corazón que se dedicó solamente a las misiones y no hubo quien lo parara. ¿Cuántos años? Pensamos que más o menos unos 40 años, más o menos, aproximadamente, hasta que fue muerto él, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante ver cómo la obra del Espíritu Santo es tan maravillosa, tan grande, que el apóstol Pedro, quien fue el apóstol dirigido hacia los judíos, ¿verdad? Hacia su propio pueblo, hacia los israelitas, y ver todas las veces en que a muchos israelitas lo recibieron y muchos solamente lo rechazaron, así como rechazaron a Jesús. Así Pedro viniera y les dijera la verdad, ¿no? La verdad. Ustedes no lo reconocieron, no reconocieron al maestro y lo crucificaron. Muchos, al escuchar esa palabra maravillosa que le daba el Espíritu Santo a Pedro, en el primer discurso que él dio, 3,000 almas llegaron a los pies de Cristo. Y luego viene él y da otro discurso más después de haber estado ante el concilio de Jerusalén, 5,000. Es impresionante el poder de convicción que tenía Pedro. Siendo un pescador. En 2 ocasiones, sin contar no sé cuántas más había. Todas las veces que predicó. Todas las veces. Y no solamente eso, sino el poder del Espíritu Santo tan impresionante que la gente sacaba a los enfermos, los tullidos, los que les faltaba la voz, los que les faltaba el oído, el ojo, para que la sombra de Pedro les cayera y les sanase. Porque Jesucristo, esa fue la promesa de Jesucristo. Mayores cosas. Mayores cosas harán en mi nombre. Igualmente pasó con Pablo, que las personas llevaban prendas de Pablo para llegar y ponerle a sus enfermos, y de esa manera eran sanados. El poder de Dios era tan grande que, por ejemplo,
cuando se cayó Eutico, que estaban En la que estaban ventana. escuchando y él estaba, Que se durmió. se durmió. No, se no cayó nos de- conviene dormirnos en medio de predicaciones, amén. No vaya a ser porque aquí no está Pablo. Bueno, viene Pablo y solo se recuesta sobre este joven y él vuelve a la vida. Entonces, por supuesto que Pablo le daba la gloria a Dios, por eso podía vivir, ¿verdad? Pero era tan grande el poder que de la manera que Dios los usaba a cada uno de ellos. Otra cosa bien importante que la hermana Joana ha hablado mucho también es de cómo el apóstol Lucas resalta la labor de la mujer en el discipulado. Por ejemplo, cuando la discípula Tavia muere, se reconoce su labor de que era una mujer humilde, que era Conocida mujer, como Dorcas, como comúnmente Dorcas, se le conoce como Dorcas. Exacto. Entonces, a ella se le reconocía dentro de su comunidad porque era una mujer que se dedicaba tiempo a Dios, al servicio de Dios. Era una persona que tenía compasión por los pobres, les ayudaba, les enseñaba a las mujeres a tejer, a bordar, muchas cosas. De hecho, cuando ella falleció, le mostraron las viudas que habían llorando en la habitación, todas las colchas y las mantas que ella les había hecho. Le contaron a Pedro todas las maravillas que había hecho esta mujer. Era una mujer buena, era una discípula de Dios. ¿Y qué pasó? El poder mismo que le da el Espíritu Santo a Pedro para resucitar a Tavia. Ora él al Señor con todo su corazón, con toda la fe que él tenía, sabiendo que venía del Padre, y asimismo le devuelve el Señor la vida a Tavia por medio de Pedro con su oración. Y la cosa es que aquí en todo el libro lo que nosotros vemos son ejemplos, ejemplos que nosotros como iglesia estamos llamados a seguir. Por supuesto, primero de Pablo, de Pedro, de esa confianza que nosotros tenemos que tener, de cómo el Señor nos manda y nos sitúa en el lugar que Él quiere. Porque usted lo acaba de recalcar, Pedro fue enviado a los judíos, Pablo fue enviado a los gentiles. El Señor ve su personalidad, ve su carácter, ve la necesidad y manda a servir a la persona indicada. Pues en la iglesia es igual. El Señor nos llena de dones, nos llena de talentos y nos sitúa donde Él quiere usarnos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que recalcar. Ahora, la actitud de estas personas después de que se convierten, después de que creen, son bautizados y se acciona algo en ellos donde ellos empiezan a servir a Dios, empiezan a involucrarse en la obra, empiezan a predicar, empiezan a compartir el evangelio. Lo vemos en el caso de Lidia, otra mujer que menciona este libro, entre muchas otras, y pues dice que ella era una persona de sociedad, era una persona probablemente adinerada, era una persona que tenía un negocio propio, era vendedora de púrpura, ¿verdad? Y dice que Dios primero trabajó en su corazón. Amén. Para que estuviera receptivo, ella pudiera recibir la predicación de Pablo, pero dice que inmediatamente después se bautiza, ella y su familia. Y después vemos que ya su casa está abierta y ya los discípulos están ahí, ya están orando, ya la oración que un inicio fue pues en un lugar donde nos dice que Pablo llega en un exterior, me imagino que probablemente fuera o cerca de la sinagoga, ya ahora ella abre su casa y ahí están ellos. Y una cosa bien sorprendente es cómo nos menciona que era diario. Ellos se reunían diario, ya fuera en un lugar, ya fuera en la casa de alguien, ya fuera en la sinagoga, ya fuera en diferentes lugares, pero ellos diariamente estaban aprendiendo de la palabra del Señor. Ellos, me admira esa hambre que tenían de conocer más de Jesús. Y esa anhelo y la felicidad que les causaba a ellos estar juntos por el hecho de que estaban en un mismo espíritu. Entonces aquí vemos cómo por eso es una herramienta o una estrategia del enemigo ahora atacar a la iglesia desde adentro, porque sabe que cuando esa unanimidad
Unanimidad. Eso se rompe, Ajá. es donde ya quedamos susceptibles, porque el ejemplo que nos dan los primeros cristianos era de que ellos estaban unidos y estaban gozosos de estar juntos. Ellos se alegraban de estar juntos. ¿Por qué? Porque ya eran una familia espiritual. No sé si han escuchado ese dicho que dice, divide y vencerás. Entonces es lo que trama el enemigo, dividir para así acechar solamente a uno o solamente a unos, y va a ser más fácil. Por eso es muy importante mantenernos nosotros unidos. sí luchar por estar unidos, por Sí. llegar a acuerdos, por exhortarnos con amor y todas esas Y situaciones. saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Exacto. sino saber que esa es la Huestes estrategia del espirituales. enemigo y que Dios nos dé el dominio propio y la sabiduría que necesitamos para no ponerle atención a ciertas cosas Ujú. y enfocarnos en lo que Dios quiere En que la obra realmente de nos Dios. nos Amén. enfoquemos. Así es. Ahora, otra cosa muy importante que también aprendimos es que el primer mártir de la iglesia, que es Esteban, ¿verdad? El que se registra como primer mártir, también debemos de tener en cuenta que es el primero también en haber sido diácono, De ¿verdad? muchos. Y entonces, después de que Esteban es lapidado porque estaba hablándole al concilio de Israel, a los judíos, la verdad, les estaba diciendo, pues ustedes no reconocieron al Mesías, lo han matado. Y entonces él, en su defensa, empieza a dar un relato cronológico desde el padre Abraham hasta los tiempos en que ellos fueron esclavos en Egipto, hasta el tiempo en que Dios les dio la tierra en que ellos estaban viviendo ahorita, que estaban pisando. Entonces Esteban, antes de morir, ve la gloria de Dios, ve a Jesucristo, ve que el cielo se abre, ve al Padre, ve a nuestro Señor Jesucristo allí y dice, veo la gloria de Dios. Antes de expirar, él pide que no les tenga Dios en cuenta ese pecado. Pero ¿qué es lo más importante? De que muere Esteban, un mártir de la iglesia, que muere lapidado, pero nace Pablo. Porque cuando muere Esteban, entonces le ponen en los pies de Pablo, un hombre muy joven, como 17 años, más o menos de la misma edad, contemporáneo con Esteban, le ponen las ropas de Esteban a Pablo en los pies, a un joven llamado Saulo de Tarso, ¿verdad? Y ahí nace Pablo. Sin darse cuenta, él estaba recibiendo la misión de predicar el evangelio por todo el mundo, por todas las ciudades conocidas bajo el cielo en ese momento. Y allí nace él con un nombre hebreo, Saulo de Tarso, natural de Sicilia, ¿verdad? Que posteriormente él mismo se cambia su nombre porque Saulo en hebreo quiere decir grande. Aunque él no, por lo que hemos sabido, no era un hombre grande. No era ¿verdad? grande, no. ¿Y Pablo? Y Pablo, su nombre por ser un ciudadano romano pequeño, ¿verdad? Pequeño. Qué bonito, ¿verdad? Y él escogió eso porque él entendía que ante la grandeza de Dios, él no era nada. Y él lo dijo en reiteradas ocasiones. Él lo dijo en reiteradas ocasiones, que todo, él siempre le daba la honra y la gloria a Dios. Amén. Y algo con respecto a Esteban, primero tenemos que tener en cuenta que era un joven. Y la Biblia, eso es lo que a mí me encanta de cómo el Señor no tiene distinción entre adultos, jóvenes, entre inclusive niños, entre mujeres. Para él eso no hay división, no hay distinción. Y Esteban dice que estaba lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso fue lo que causó su arresto. Sí. Entonces, como cuando nosotros como iglesia estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, muchas veces entonces ahí es donde van a empezar los problemas. Exacto. Ahora, otra cosa muy, muy importante que hay que ver. Después de que pasa este asesinato ahí en Jerusalén, donde pierde la vida, preciosa vida, apenas empezando la misión, Esteban, entonces todos son dispersados, pero los discípulos se quedan en Jerusalén, ellos siguen su misión, la misión que Jesús les encomendó, y entonces todos se esparcen, pero cuando ellos se esparcen, no se van y se quedan cruzados. Se van a predicar la palabra de Dios. Se esparce el evangelio. Pueblo conocido. Y ahí es donde va Felipe, que es el segundo escogido,
lleno de Espíritu Santo y de fe, se va a Samaria, ¿verdad? Y en Samaria, entonces él empieza también a hacer prodigios, señales, milagros, sanaciones, Proclamar la palabra. proclama la palabra Ahora, de Dios. ya estamos en Samaria, ya estamos en otra región donde se región. expande el evangelio, pero vean qué interesante, capítulo 8, versículo 6, donde está explicando la predicación del evangelio en Samaria, dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Entonces, su espíritu, nuestro espíritu, para recibir, nos dice que debemos de estar unánimes. Y así estaban ellos recibiendo. Y ellos estaban oyendo y viendo las señales. Entonces, imagínense el testimonio de estas personas. Exacto. Y más todos los milagros. Y esto. Ahora, otra cosa muy importante antes de que tú sigas, Olivia, también es la imposición de manos. Pedro y Juan imponían las manos sobre las personas también, para asimismo darles también del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo que Jesucristo les había concedido a ellos, que es el regalo que Dios nos dio, no solamente la gracia, su gracia de la salvación, ¿verdad?, sino que también nos da el Espíritu Santo para que no estemos más solitos, porque Jesús vino, estuvo con nosotros, nuestro Rey, enseñándonos en amor, en humildad, ¿verdad? Siempre debemos de aprender de Él, en servirle con un corazón contrito y humillado, y siempre poner los ojos en Él, que nada nos desvíe, ¿verdad? Que nada de la carne nos desvíe, que solamente nuestro corazón esté inclinado al servicio de Dios. Y pues el ejemplo que ellos nos dan es que dicen que ellos oraban para que las personas recibieran el Espíritu y después venían y les imponían la mano y ahí recibían el Espíritu Santo de Dios. Ahora, nosotros sabemos, porque también ya lo estudiamos previo a esto, sobre el bautismo del Espíritu Santo, de cómo nosotros, al creer en Jesucristo, estamos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente a los dones, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que, por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando antes del libro de los Hechos. Yo creo que la parte importante que nos tenemos que llevar de este libro, aparte de las maravillas, es que el Señor usa a quien Él va a usar, siempre y cuando sea un corazón entregado. Pero así como el Señor usa a alguien individualmente, el Señor trabaja en grupos. Entonces, por eso necesita a la congregación unida, a sus siervos unidos, a su pueblo unido. Y yo creo que nos lo enseña desde que Jesús eligió a sus 12 apóstoles y que así siguieron hasta que tuvieron vida. Después fueron siendo grupos más grandes y más grandes, pero yo creo que siempre, ya ven que nos enseñan que envía de 2 en 2, entonces Amén. eso es importante. Si uno cae, el otro lo va a levantar, entonces es algo que la Biblia nos dice, que siempre son dos mejor que uno. Exacto, sí, y que debemos estar siempre en una congregación unidos, amándonos unos con los otros, dándonos apoyo uno con los otros, ¿verdad? Manteniendo nuestros ojos en Cristo, que es la verdad, ¿verdad? Y orando para poder que el agua viva, que es la palabra de Dios, esté siempre llenando nuestra lámpara, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ¿qué nos ganamos con tener una lámpara, pero si no tenemos el fuego, no tenemos la luz, no tenemos nada, ¿verdad? Pero bueno, hermanas, yo las quiero interrumpir. Yo creo que tenemos que dejar un poquito con esa... picados, como decimos en México, para que nuestros hermanos, pues los que estudiaron con nosotros, vuelvan a releer. Para los que no han estudiado el libro de Hechos, pues se adentren a leerlo, y pues yo creo que debemos dejarlos un poquito con la intriga, ¿verdad? Sí. De todo eso, porque nosotros aquí nos podemos pasar la tarde y la noche Que entera. de hecho ya hemos tenido pláticas sobre esto y nos da horas, ¿verdad? Sí. Hablando sobre el libro de los Hechos y de tantas maravillas que hicieron ellos. Sí. Pero yo quiero, antes de finalizar, Olivia, hablar un poquito de cuáles son los frutos del Espíritu Santo y cuáles son los dones del Espíritu Santo, para que los guardemos en nuestro corazón. Y para que practiquemos. usted allá en casita, ¿verdad? Haga una checklist
este lo tengo, en este estoy trabajando, este se lo pido al Señor, en este estoy espesando, este existía, está ahí, sí, sí está, entonces la hermana no lo va a compartir. Entonces tenemos que los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la felicidad, la humildad y el dominio propio. Estos frutos los podemos encontrar en Gálatas 4:22. Y también si vamos a los dones del Espíritu Santo, que son bien importantes, entonces está palabra de sabiduría. El que esté sabio, el que esté falto de sabiduría, que la pida y se le dará en abundancia. Palabra de ciencia, si usted quiere entrar a hacer una carrera, pídale al Señor que le ilumine qué es lo que usted quiere hacer, qué es lo que usted debe de hacer para que le vaya bien, ¿verdad? Entonces, palabra de fe, sanidad es lo que una persona puede hacer teniendo los dones del Espíritu Santo, milagros, profecía para la misma iglesia, ¿verdad? Los profetas para la iglesia, para decir qué es lo que va a pasar con la iglesia, ¿verdad? Lo que viene para la iglesia. Discernimiento del Espíritu Santo, que esto lo necesitamos para cuando vamos a leer la palabra de nuestro Dios, entonces podamos entender, podamos estar claros de lo que estamos leyendo de Dios, cuál es el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, la diversidad de lenguas. Si alguien quiere aprender un nuevo idioma, pídaselo a Dios que le dé esa facilidad. Pues también fue una de las clases que enseñó Armando, ¿verdad? Ajá. Sobre las lenguas, así que cualquiera en la congregación que tenga alguna duda al respecto, yo creo que él sería la persona indicada porque nos dio una clase buenísima. sobre las lenguas, ¿verdad? Y cómo se ven ahora y cómo se vieron en ese entonces, ¿verdad? Y pues del libro de los Hechos vemos cómo al principio pues fue Pedro. Pedro llevó la batuta, Pedro era el vocero de los 12, no significa que los otros estaban de brazos cruzados, porque vemos cómo ellos llevaron el evangelio a lugares lejanos. Todos siguieron trabajando, la mayoría murieron como mártires, y pues el ejemplo que ellos nos dan de Pablo, que fue enviado a los gentiles, como podríamos decir, al terreno incierto. Exacto. Porque pues los judíos eran conocedores de la Torá, eran conocedores de la ley, ellos desde niños se les enseña por tradición todo esto. De hecho, ese es el caso de Esteban, y por eso Esteban, cuando dio su discurso, él sabía toda la historia, porque eso pasaba con los judíos. Ahora, los gentiles, ellos estaban llenos de idolatría, llenos de dioses ajenos. Por ejemplo, en Grecia, Pablo tuvo que lidiar mucho cuando estuvo en Atenas también, y decía, ustedes tienen dioses de todo. Y él usaba esas estrategias, esas oportunidades que se le presentaban para predicar. Entonces, recordemos en Atenas cuando dijo, ese Dios que había un templo al Dios desconocido. Y dijo, ese Dios desconocido es el Dios que yo les predico. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Usemos estrategias también cuando nosotros compartamos la palabra. Cuando veamos que alguien está en una necesidad, no tengamos temor de orar por esa persona en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Y pues así fue como crecía y se multiplicaba tanto los discípulos como el evangelio. Como el evangelio, exacto. Ahora, el último don del Espíritu Santo es la interpretación de las lenguas, que es otra cosa que le debemos de pedir a Dios. Si en nuestra congregación hay un hermano o una hermana que tiene el don de lenguas, entonces pedirle a nuestro Dios que también haya un hermano en la congregación que interprete esas lenguas, ¿verdad? Y estos dones del Espíritu Santo los podemos encontrar en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Ahí nomás para consultar, para profundizar un poquito más y pues para ir cerrando, ¿verdad? Voy a preguntarles a cada una, ¿verdad? ¿Qué podrían decir? ¿Qué es lo primero que viene a su mente y a su corazón sobre el libro de los Hechos? Voy a empezar yo. A mí, el libro de los Hechos, para mí todo el libro de los Hechos tiene que ver con discipulado. Así es. Para mí tiene que ver con discipulado y es un tema que me apasiona, siempre me ha apasionado desde nuestra iglesia en Costa Rica, donde conocí el evangelio, donde crecimos. Era una iglesia que creía firmemente en el discipulado y donde yo he podido ver a través de
más de 15 años en Cristo, cómo Dios está obrando todavía en esas personas que hace 15 años atrás estuvieron conmigo en el discipulado, y donde yo hoy los veo como eso los ha mantenido firmes y siguen en la iglesia, siguen sirviendo al Señor, y yo puedo decir fielmente que es porque siguieron el modelo de Jesús, y ese fue el modelo de Jesús: tener 12, enseñarlos y mandarlos. Así. Sí. Bueno, pues sí, eso es algo muy importante. Yo creo que a mí me llena mucho que por medio de este libro podemos ver cómo empezó la iglesia primitiva, cuando se les llamó por primera vez cristianos. Y hoy en día, desgraciadamente, hay mucha distorsión de la palabra, hay mucha distorsión de los dones, hay mucha distorsión de lo que Dios te puede ofrecer o de lo que Dios quiere de ti, de lo que Dios te va a dar. Entonces, yo creo que si nos ponemos a estudiar, para empezar por este libro, podemos ver lo que Dios realmente quiere que sus discípulos hagan en una congregación, y mantener eso como Él lo estipuló desde el principio, sin andar que si tú crees en esto, que si tú no crees en esto, que si tú haces esto. O sea, ahí hay muchos ejemplos de enseñanzas que podemos usar para ver cómo nos debemos de manejar en una congregación cristiana. Que no sea doctrina de hombres, sino doctrina de Dios. Aparte que vemos el ejemplo de cómo Pablo, en cada ciudad que visitaba y establecía una iglesia, él dejaba personas a cargo de esa congregación. Él dejaba líderes, él dejaba ancianos a cargo de una iglesia, que eran los que se encargaban de las necesidades de las personas, de estar enseñándoles para que crecieran. Y después Pablo no simplemente los abandonaba, Pablo regresó en muchas ocasiones a visitar esas iglesias que él plantó, para darles ánimo, para ver cómo iban, para ayudar en la resolución de conflictos. Él nunca los abandonó. Él era un padre espiritual para todas esas personas. El corazón misionero. El corazón misionero de Pablo. Bien, a mí realmente lo que más me ha gustado del libro de los Hechos, y yo creo que a través de la vida, pero especialmente del libro de los Hechos, porque lo dice muchas veces: oración, adoración y ayuno. Definitivamente esa es una combinación perfecta que debe tener toda congregación, no solamente a nivel de grupo, sino a nivel personal. Siempre debemos estar en comunión con el Padre, en comunión con el Espíritu Santo, y saber de que Jesucristo está allí para nosotros, que es vivo, que es un Dios vivo, que no nos desampara ni de noche ni de día, y que está ahí para que, y como somos sus hijos, estamos para llamar al Padre, y a través de la oración es nuestra comunicación más íntima. Tener una comunicación íntima con Dios a través de la oración, del ayuno y de la adoración. Y como dice aquí mismo en el libro de Hechos, que es el nombre que se les dio a los hombres por medio del cual hay salvación, el único, Amén. Jesucristo. El único. Ahora, un consejo para esas personas que nos están viendo hoy, después de leer y estudiar el libro de los Hechos. Pues a mí, cuando leímos, cuando ellos estaban en Berea, cuando Pablo fue a Berea, eso fue una de las cosas que mi corazón saltaba, ¿verdad? Donde dice que Pablo le está enseñando y les está predicando a los judíos en Berea. ¿Y qué hacían ellos? Ellos no rechazaron inmediatamente el evangelio, sino que ellos se fueron a comprobar que lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Entonces, mi consejo para todos aquellos que nos están viendo: lea su Biblia. Aquí está la verdad, aquí está la respuesta a cualquier necesidad que ustedes puedan tener. Si tienen alguna duda, consulten con la Biblia y consulten con los líderes, con los ancianos en las congregaciones, pero no se queden con dudas, sino ir un poquito más allá. Sí. Y un consejo que yo también les puedo dar es: órenle a Dios para que les dé los dones y los frutos del Espíritu Santo. Ya sabemos que vienen los dones de sanación, qué hermoso, ¿verdad?
los dones de la lengua, los dones de la interpretación, los dones de la ciencia, de la sabiduría, vienen del Espíritu Santo. La felicidad viene del Espíritu Santo. Por estos días la necesitamos bastante, ¿verdad? Amén. Con toda esta pandemia y esto necesitamos tener felicidad, fe y optimismo. Fe en Dios, optimismo para seguir la vida con valentía. Hay que enfrentarlo todo con valentía. Entonces, con ánimo a nuestros bebés, a nuestros hijos que están en la escuela todos los santos días, orándole al Señor que les vaya bien a ellos y a sus maestros y a todo el que esté bajo el techo de una escuela, ¿verdad? De un colegio, de una universidad, que Dios les dé la guianza para que sean sus discípulos después de que ya nosotros no estemos, que ellos sean la continuación de esta hermosa obra que hemos empezado, ¿verdad, hermanas? Amén. Oli, ¿y usted? Pues yo el consejo que les puedo dar y que les quiero dar a todo el que tenga estas ganas de conocer a nuestro Señor, ya sea que se congreguen o ya sea que tal vez no se congreguen o que se han congregado y han dejado de hacerlo, que vuelvan a reunirse al rebaño del Señor. El Señor los está esperando. Y a largo tiempo que tenemos de estudiar en discipulados, Dios nos ha bendecido aquí en CLC, en nuestra congregación en español, con unos grandes maestros que Él usa poderosamente y que tenemos 1 año, 2 años aprendiendo, pero nunca vas a parar de aprender, nunca vas a parar de sorprenderte. Si tienes alguna congregación a donde ir, adelante y unirte a los grupos de discipulado, no nada más los domingos, porque pues no es suficiente, Sí. no es suficiente alimento. Y si no, pues aquí hay una casa que te espera, que estamos dispuestos a enseñarte y aprender contigo, porque así como uno pregunta, el otro también aprende, y eso es una gran bendición. Amén. Amén. Crecer juntos, ese fue lo que hicieron estas iglesias, convertirse primero en creyentes, luego en discípulos y en una familia espiritual. Amén. Pues un gusto estar con ustedes. Sí, estoy Igualmente, contenta. igualmente. Gracias. Y a todos los que nos están sintonizando, los que nos están viendo, la invitación está abierta. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, pues aquí está una familia que los espera, una iglesia que anhela hacer las cosas bien, que anhela agradar el corazón de Dios, que busca su presencia, ¿verdad? Estamos en Tempo, Texas. Toda la información va a salir ahí en su pantalla. Búsquenos en las redes sociales y pues crezcamos juntos. Amén. Y también un punto bien importante que es algo pues que nosotros tenemos y que es algo que nos ha ayudado bastante es que tenemos un precioso hermano que es intérprete. Si su idioma es el inglés, no se preocupe. Aquí le tenemos traductor, es una persona maravillosa que el Señor ha usado de manera exorbitante, de manera extraordinaria Amén. dentro de nuestra congregación, que ha sido una gran bendición. Y es una gran persona con un corazón bien humilde, bien hermoso, lleno de amor, y que es nuestro traductor, el hermano Armando. Y cómo es increíble cómo el Señor nos ha traído desde lugares tan distintos y Exacto. tan lejanos y nos ha juntado aquí en este lugar. Amén. Yo soy de Costa Rica De Colombia, México, y tenemos gente de Honduras, de El Salvador, Guatemala. de Guatemala, ¿de dónde más? de casi toda Centroamérica. Tejanos. Sí. Dios es bueno, Es bueno, Dios es amén. increíble y nos da la oportunidad de conocer otras culturas, de conocer otras personas y de ser uno solo en Cristo. Amén. Y no nos quedamos solo conociendo por fuera, nos adentramos y disfrutamos de lo que tiene cada uno para ofrecer. Amén. Amén, así es, hermanas. Entonces, de verdad que ha sido Muchas una gracias. bendición estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y vamos a hacer esto más seguido. Así es. Vamos a contarles qué está pasando en Christian Life, así hemos titulado este segmento. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, que el Señor los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Bendición.